Buenas tardes a todos y bienvenidos al cuarto foro Qualitips. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy, en manos de nuestras expertas, es control de calidad externo como un complemento del control de calidad interno. Vamos a iniciar presentando a nuestras invitadas del día de hoy. Con mucho gusto nos acompaña desde Colombia la licenciada en Bacteriología y Laboratorio Clínico del Colegio Mayor de Cundinamarca, la doctora Clara Morales Camargo, a la cual agradecemos su presencia el día de hoy, quien es una experta en el área de control de calidad, Green Belt Lean Six Sigma, es auditora interna de calidad ISO, además de haber colaborado durante 23 años en el Hospital San José de Bogotá. Es expresidente y actual miembro del Comité 187 de Laboratorios Clínicos de Incotec, el cual es un comité espejo del 212 de la ISO. Cerca de 20 años participando activamente en la normalización para Colombia. Es fundadora de Proacecal SAS desde el año 2000 junto con 4 colegas, empresa que ha desarrollado aproximadamente 15 programas de control de calidad externo, los cuales fueron acreditados bajo la norma ISO 17043 desde el año 2015 ante la entidad mexicana de acreditación EMA. Dentro de su empresa ha desempeñado el cargo de gerente y director técnico y desde su fundación es la encargada de planificar y desarrollar los programas cuantitativos junto con su equipo de trabajo de sistemas. Ha desarrollado el software de control de calidad externa para el reporte de resultados, el cual está actualmente en su versión número 3. Y un software para control de calidad interno llamado CIPROS, que funciona de manera local. Muchísimas gracias, doctora Clara, por estar con nosotros el día de hoy. Es un honor contar con su experiencia. También contamos con la experiencia de nuestra coordinadora científica, la bacterióloga Marta Palacio. Muchísimas gracias, Marta, por estar con nosotros y acompañándonos. Ella también es bacterióloga y laboratorista clínica. Ella cuenta con más de 25 años de experiencia en laboratorios de alta complejidad, en donde 20 años los ha desarrollado al frente del área de calidad analítica. Actualmente se desempeña como coordinadora científica en la compañía Quality Consulting, llevando a cabo el acompañamiento a los clientes para la implementación de los programas de control de calidad, así como el entrenamiento a su personal en la generación e interpretación de sus indicadores de desempeño técnico Six Sigma. Ha participado como ponente en temas de calidad analítica y Six Sigma en México y en varias ciudades de Colombia. Entonces tenemos pues dos invitadas de primer nivel a las cuales les agradezco muchísimo su tiempo y que el día de hoy estén compartiendo con nosotros. También la doctora Clara Morales ha preparado para nosotros una pequeña presentación sobre el tema para que podamos tener pues un panorama mucho más amplio y después poder pues comentar ciertas dudas con ellas para que nos ayuden a solucionarlas. Doctora Clara, sin más preámbulo, muchísimas gracias, bienvenida y es todo suyo. Bueno, muchas gracias, Química Aide, por la presentación. Gracias a la doctora Marta Palacios, acá por la compañía. Nos conocemos hace un ratico, me encanta verla. Un agradecimiento especial a mis amigos Hugo y Ana Lucía, que tuvieron la deferencia de invitarme, y espero compartir con ustedes un ratico esta tarde sobre estos conceptos que son tan bonitos y tan interesantes para todos nosotros. Voy a compartir. Ay, ahora no me deja. No se escucha. Doctora, si vemos ya su PowerPoint, no es más que ponerlo en modo presentación para que esté listo. ¿Ya lo están viendo? ¿Sí?
Muchísimas gracias. Ok, bien. Bueno, esta tarde, más que transmitir conceptos muy complicados o hablar de conceptos muy complejos, yo pretendo traer algunas reflexiones que son importantes y que se toman desde la experiencia de muchos años de trabajo y de muchos años de estar en este tema tan bonito de la calidad, que es un tema que realmente se convierte en un hobby para la vida de nosotros, los que nos dedicamos a esto. Cuando nosotros hablamos de calidad y hablamos de un laboratorio clínico, lo primero que tenemos que tener presente en todo momento es este tema, el resultado final que el laboratorio libera a los pacientes. Cuando nosotros vamos a liberar un resultado en el laboratorio, tenemos que tener en cuenta varias cosas importantes, como por ejemplo la procedencia de la muestra, el tipo de paciente, los valores de referencia, el histórico de los resultados de los pacientes. Hoy en día, con todos estos avances tecnológicos, es muy bonito y es muy fácil tener ese apoyo para poder liberar los resultados de los pacientes. Nosotros tenemos una historia clínica del paciente y de acuerdo a lo que estamos obteniendo vamos a poderlo liberar. En mi época, porque yo soy de principios del siglo pasado, nosotros no teníamos todas esas ayudas y tampoco teníamos tantos recursos como los que tenemos hoy en día a mano, que a veces realmente abusamos de los recursos o dejamos pasar algunas bondades que ellos tienen para beneficio de los resultados de nuestros pacientes, que realmente es el fin último de todo nuestro trabajo. Pero resulta que cuando yo no puedo verificar los resultados, las historias clínicas de los pacientes, porque no son resultados anormales o no son resultados patológicos, que es la mayoría de los resultados que estamos liberando. Entonces, ¿qué pasa con esos exámenes que yo estoy entregando, con esos resultados? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que ese proceso de examen debe estar sustentado en un aseguramiento de la calidad, que es el que nos da la seguridad para poder liberar ese resultado. Ese aseguramiento de la calidad debe estar manejado mediante el establecimiento de un control de calidad interno, que es el que nos monitorea diariamente y en tiempo real la operación del laboratorio. Pero también nosotros tenemos que participar en uno o más programas de control de calidad externo que monitorean de manera retrospectiva el desempeño y la competencia técnica del laboratorio. Para lograr esto, entonces el laboratorio debe implementar un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 15189, que es nuestra norma reina del laboratorio. Independiente si el laboratorio se quiere acreditar o no se quiere acreditar, esto es mandatorio para todos, porque esa norma está escrita para lograr la verdadera garantía de calidad en el laboratorio. Aspectos clave como la administración de personal, incluyendo desde la selección, el entrenamiento, el reentrenamiento, un programa de formación y educación continua que lo trae la nueva norma, la nueva versión de la ISO 15189, que va a ser la versión 2017, ya está para salir. Eso se los puedo comentar por el beneficio que tengo de pertenecer al Comité 187, que es Comité Espejo del 212. Entonces, por eso ya tengo ese avance, ya nosotros enviamos los comentarios y hicimos el trabajo como Comité Espejo. Por eso les comento esa parte. Esta norma también incluye la calibración y la trazabilidad metrológica, un tema que no tenía muy contemplado la otra,
nos invita a mantener un procedimiento para el mantenimiento, la validación y verificación de los métodos que estamos empleando en el laboratorio, el establecimiento y la gestión de un procedimiento de riesgos. Esta nueva versión de la norma está fusionando la ISO 9001-2015, que ustedes saben que viene basada en riesgos, la 17025 en su última versión, y algo muy interesante, adoptó todos los puntos y los estándares de la 22870, que era la norma que teníamos para acreditar POCT, que es lo nuevo que hay en el medio y hacia donde tiende todo nuestro tema de laboratorio clínico. Entonces, también nos invita a tener muy bien establecido nuestro procedimiento de compras. Adicional, habla de la reactivo vigilancia y de la comparabilidad de los resultados de los exámenes. Aquí hay dos preguntas que nosotros recibimos con muchísima frecuencia en la empresa. Cuando nos llaman a buscar un control de calidad, nos indican en los laboratorios, por ejemplo, ¿qué debo controlar? Porque es que yo no hago sino 3 TSHs en la semana y solamente me llegan 2 lipasas. Entonces, ¿tengo que incluir esas pruebas en el control de calidad? Esa es una pregunta muy frecuente. La norma ISO 15189 nos habla de monitorear los resultados de los exámenes en tiempo real y eso no lo hace un control interno. Pero también nos dice que el laboratorio debe participar en uno o más programas de comparación interlaboratorios apropiados para el análisis y la interpretación de los resultados. Una sola prueba de TSH debe tener la misma garantía de calidad que pueden tener 1000 o 2000 pruebas que hagan un laboratorio grande o un factory lab, como están viéndose hoy en día este tipo de entidades. Entonces, basándonos en la 15189, ¿qué controlar? La respuesta es, si a mí me llega tan poquito volumen en el laboratorio, es más fácil remitirlo que faltar en el cumplimiento de la calidad que yo requiero para esa prueba. ¿Con qué frecuencia? Esta es otra pregunta que nos hacen a nosotros también. ¿Con qué frecuencia debemos hacer un control de calidad? Si pensamos que el control de calidad externo nos sirve para monitorear, porque estamos monitoreando el desempeño y la competencia técnica del laboratorio. No necesariamente por el hecho de tener una tecnología de punta o tener una tecnología con determinadas particularidades, yo puedo pasar por alto ese monitoreo. Ahora, yo hago un análisis de riesgos y de ese análisis de riesgos a mí me deriva el hecho de saber con qué frecuencia hago mi control de calidad. Yo no puedo pensar que en un laboratorio donde yo haga más o menos 300 determinaciones diarias, yo requiera un control de calidad cada 4 meses o cada 3 meses que venga a monitorear cómo está mi sistema de análisis interno. Entonces, dependiendo de los riesgos que tenga mi operación, debo definir con qué frecuencia debo hacer mi control de calidad externo, porque es básico para lo que yo estoy haciendo en cuanto al mejoramiento continuo de mi laboratorio. Hacia allá apunta el análisis de los resultados de control externo. Yo busco el mejoramiento continuo. Debo evitar los productos no conformes. El producto no conforme más grave para nosotros es entregar un resultado sin calidad a un paciente, porque la responsabilidad es muy grande cuando nosotros lo estamos firmando. Entonces, en la medida que nosotros tengamos muchas salidas no conformes, porque todo el mundo tiene como la idea de que el control de calidad debe dar solo puntos verdes, todo bonito, pero en la medida que nosotros detectemos con tiempo las situaciones que estamos incumpliendo en calidad, podemos evitar ese grave producto no conforme que nadie quiere tener en su vida laboral. Para la participación de un programa de control de calidad externo, el laboratorio primero debe seleccionar un proveedor que sea competente. ¿Qué es un proveedor competente? Un proveedor competente es aquel que está acreditado bajo la norma ISO 17043. ¿Eso qué quiere decir? Cuando
a un proveedor lo acreditan bajo la norma ISO 17043, han verificado los organismos de verificación que este proveedor, para cada una de las pruebas que está acreditando, porque al igual que la 15189 acredita por analitos, los controles de calidad externo también, yo no puedo decir tengo acreditada la empresa, tengo acreditada la glucosa, la creatinina, la fosfatasa alcalina, etcétera, etcétera. Para cada una de esas pruebas se verificó que el material que se está empleando es conmutable, homogéneo, estable, que está enviado en la cantidad necesaria para que el participante pueda hacer su prueba y guardar alícuotas en caso necesario para una contramuestra, lo cual no se hace en todas las ocasiones porque hay muestras que no lo permiten, por ejemplo, control de gases arteriales. Lo mismo si pensamos en la conmutabilidad del material, el ideal sería mandar una sangre parinizada si fuésemos a controlar un gasómetro, pero ustedes saben que eso no se puede. Entonces, en la medida de lo posible, el material debe ser conmutable. Debe ofrecer al participante un grupo directivo o un grupo de profesionales que determine los valores asignados, la forma como están correctamente calificados, es decir, ese grupo de profesionales que manejan estos programas deben tener la suficiente experiencia y la suficiente expertise para poder garantizar la calidad de los informes tabulados que se están entregando, para que sean realmente los necesarios para tomar esas acciones de mejora y verificar ese monitoreo continuo en el laboratorio. Ofrece la 17043 una relación directa con la norma ISO 13528, que es la que nos entrega los protocolos estadísticos que nosotros vamos a cumplir para hacer ese control de calidad. Entonces, desde la ISO 13528 tenemos varios protocolos que ya los vamos a ver en un momentico. El control de calidad externo, por su naturaleza retrospectivo, y no se puede utilizar como sustituto del control de calidad interno que debe hacerse en tiempo real. Ese es el que nos monitorea la operación diaria, pero se busca que el control de calidad externo tenga el efecto de comprobar todo el proceso del examen. Entonces, para hacer un control de calidad externo, el laboratorio no tiene por qué cambiar las condiciones que está manejando para sus procesos de sus exámenes normalmente. Pero desde que lee el instructivo y hago énfasis en esto, porque es muy difícil que la gente se adhiera al proceso porque somos perezosos para leer. Entonces nosotros nos buscamos un poco de recursos y hacemos videos y enviamos, tenemos un apoyo desde una asesoría, bueno, hacemos de todo, pero desde ahí, desde leer el instructivo, entonces por eso hay que comprobar todo el proceso del examen. Desde esto hacemos parte como de la preanalítica. ¿Qué tipos de control encontramos para los laboratorios? Básicamente estamos haciendo dos áreas que son cualitativas y cuantitativas. Las áreas cualitativas tienen la particularidad de que van a detectar un organismo, una propiedad, una célula. Y en algunos casos, como por ejemplo en las serologías en las cuales nosotros obtenemos unas señales en los equipos que nos determinan si es positivo o negativo. Sí se pueden hacer algunos estadísticos, entre comillas, pero lo más importante de esos controles es decir, es positivo o es negativo y coincidir con el valor asignado o valor de referencia para definir ese control. Entonces, el valor asignado en los controles de calidad cualitativos está definido por la opinión de expertos, por un material de referencia y algo que no pongo acá, porque lo vamos a ver con algunos ejemplitos, es el valor de consenso, el consenso de los participantes. Ese se debe tomar con cierta precaución, aunque la ISO 13528 lo admite perfectamente y ella está perfectamente de acuerdo con que se puede trabajar con el consenso de los laboratorios participantes.
Obviamente, en un control cualitativo no aplica un tratamiento estadístico. Yo no puedo sacar una desviación estándar de unas células, una desviación estándar de la identificación de un parásito, de una bacteria. En cuanto a los controles cuantitativos, tenemos una comparación con un valor de referencia predeterminado como valor asignado. Es la primera invitación de la 13528, pero como les digo, la 13528 acepta perfectamente la comparación con el consenso de los participantes. Es muy discutido el consenso de los participantes. Tiene muchas particularidades que hace que uno tenga que tener mucha precaución cuando analiza los resultados comparados solo con consenso. El control cuantitativo debe controlar todos los niveles de decisión médica, es el ideal. Y los resultados que se emitan deben ser unos resultados estadísticos de muy fácil interpretación. Vamos a ver algunos ejemplos. El área de hematología es un área de las que tiene más uso dentro del laboratorio. Cualquier paciente que llega al área de urgencias, lo primero que le piden es un cuadro hemático, a no ser que digan este paciente viene infartado. Entonces, lo primero que uno recibe es un cuadro hemático. En mi época, que como les digo, yo soy de principios del siglo pasado y en los 23 años que trabajé en el hospital, lo que más hacíamos era cuadros hemáticos. Pero en un turno de la noche, recibir 80 cuadros hemáticos para hacer 80 extendidos, pues era bastante demandante. Sin embargo, eso lo hacía a uno muy experto en el tema de los extendidos de sangre periférica. Pero que le llegara a uno a las 2 de la mañana un paciente con 200 leucocitos y tuviera que revisar el extendido y saber cuántos blastos existían en los 200 leucocitos era una pesadilla. Hoy en día la tecnología, el avance de la tecnología es asombroso. Yo me considero una privilegiada porque yo vengo desde cuando le ayudé al doctor Pasteur hasta hoy en día que hay todas estas maravillas tecnológicas que hablan. Pero resulta que ellos no hablan solos. Ellos no se pueden manejar solos. El equipo depende de nosotros. Y nosotros como profesionales siempre tenemos que estar allí, al pie de lo que el equipo está haciendo y los resultados que nos está emitiendo. Y la tendencia de hoy en día y el reto para los proveedores de control de calidad externo es esta, el POCT. Poder mantener un programa de control de calidad externo para POCT, porque todos sabemos la dificultad que hay para producir material de control para esta tecnología. Entonces veamos un ejemplo práctico de un control de calidad externo versus un control de calidad interna. Esto es un resultado de Proasecal y lo hago sobre los de Proasecal porque realmente son mis controles, no conozco muy bien los demás y no quiero meterme de pronto a decir alguna mentira si trabajo con otros. En Proasecal, como les cuento, enviamos un material valorado previamente que se califica como un XPT, se obtiene, lleva una incertidumbre, esa valoración, se obtiene un desvío, se publica el delta sub E, que es el valor aceptable de esa desviación, y el puntaje que vamos a obtener al final es un puntaje, un porcentaje de aceptabilidad que se va graficando y el ideal es que esté dentro de estas dos líneas rojas, es decir, que esté más o menos 100. En el caso de este cuadro hemático, de esta hematología, de este control de hematología, obtenemos unos resultados no satisfactorios en varios analitos. Cuando aparece el resultado no satisfactorio, que la gente realmente a veces ve solamente satisfactorio o no satisfactorio, pero no entran a analizar un poquito más a fondo los datos, si yo veo que lo que se está saliendo acá es el hematocrito, pero también se sale la hemoglobina corpuscular, la concentración de hemoglobina corpuscular, si se sale el hematocrito, el 90% de los equipos calculan el hematocrito. Y para el cálculo del hematocrito estamos tomando como base el recuento de glóbulos rojos y el volumen corpuscular medio. Entonces, ¿a dónde me voy yo? A verificar cómo está mi volumen corpuscular medio y cómo está mi recuento de glóbulos rojos. Y el culpable acá en este caso que fue el recuento de glóbulos rojos. Me comparo contra el consenso de los participantes, que en este caso para ese mismo equipo hubo 20 laboratorios.
En esos 20 laboratorios también quedé excluido en los glóbulos rojos, de manera que tengo un problema en glóbulos rojos desde el punto de vista control de calidad, pero tengo una herramienta adicional que es este comparativo de la población. Si acá estas barritas rojas, que son las que me están dando la alerta y me están diciendo cuáles son los valores que se salen, son unas barritas muy pequeñas, el problema es mío. Entonces, la tendencia que hay a decir también es la matriz de control. No es la matriz de control. Acá estamos verificando que la matriz de control tiene un buen comportamiento y que el problema lo tengo que encontrar dentro de mis soluciones partiendo del control interno y mirar qué fue lo que pasó. Obviamente, la hemoglobina corpuscular, la concentración de hemoglobina corpuscular, que también son parámetros calculados con base en esto, se van a salir. Entonces, tengo que entrar a mirar qué está pasando ya con ese análisis de base. Y aquí hay algo muy interesante que realmente en hematología no se está haciendo y es el control de calidad del diferencial de leucocitos. El diferencial de leucocitos se debe controlar de manera interna y de manera externa, con control interno, con control externo. Nosotros vemos que en este momento, como les digo, el avance tecnológico es bárbaro, es impresionante y la tecnología es admirable y es una belleza. Pero por más que la tecnología sea tan bella, nosotros no estamos revisando los extendidos de sangre periférica. La mayoría de los laboratorios donde tienen unos altísimos volúmenes liberan los cuadros hemáticos sin revisar el diferencial de leucocitos. Pero tampoco se está haciendo un control externo del diferencial de leucocitos. Entonces, veamos este caso. Miren este caso de estos neutrófilos que están bailando, de estos linfocitos, de estos monocitos. Entonces yo tengo que entrar a mirar qué pasa. Hay una cosa adicional en la tecnología de hematología y es que no tienen la costumbre de calibrar los equipos. Los equipos de hematología también se deben calibrar. Bien, que se ponga una calibración 2 veces al año, que se haga una calibración, pero se deben calibrar. Y se deben verificar los diferenciales de leucocitos que generalmente los ingenieros los ajustan con un láser, con un látex. Pero este control de calidad también se debe hacer y vean, verificando la matriz de control está muy bonita, de manera que el problema que yo estoy observando acá es problema de mi laboratorio. Tengo también una ayuda adicional, que son mis grafiquitas strip chart, que me muestran cómo está la dispersión de los datos en los controles y eso me ayuda a ubicarme dentro de la tecnología cómo estoy. Esta es una bondad que tienen los laboratorios que trabajan los controles de prueba secar para saber un poco más de la tecnología. Y aquí tenemos el control interno. Puede ser que yo haya trabajado esa muestra cuando tenía el hematocrito en esta situación. A pesar de que mi sigma no está tan mal, 3,7, aquí la tengo en 5,652, pero tuve un evento feíto allí que pudo ser en ese momento que lo procesé. Lo mismo pasa con el diferencial. Aquí tengo unos linfocitos donde la estabilidad del control era muy bonita, tuve un evento por fuera, pero ojo, acá el nivel 3 me está hablando que la imprecisión de los datos me está moviendo un coeficiente de variación con una alerta. Entonces, por más que yo vea mi gráfica verdecita bonita, yo tengo que mirar cómo están mis estadísticos adicionales de control. Por otro lado, yo tengo que mirar mi sigma. ¿Qué pasa con mi sigma? Entonces, el hematocrito pues no ha sido como tan decente, ¿cierto? Claro que dependemos de los glóbulos rojos, que también coincidían en el mismo comportamiento, y esos linfocitos que en el nivel 3 los tenemos acá, todos ahí regulares, como pues en alerta, donde yo los tengo que trabajar a ver qué está pasando con ese nivel 3. Como les digo, la hematología ya no se usan los diferenciales de leucocitos en muchos laboratorios, a no ser los departamentos de oncología. Pero en la rutina no se están mirando los diferenciales de leucocitos y hay comentarios de laboratorios de bajo nivel de complejidad, laboratorios pequeños o donde solo manejan consulta externa, que nos dicen no me mande esos casos porque yo solo hago consulta externa.
Pero resulta que desde la consulta externa yo puedo detectar un promonocito, yo puedo detectar una célula anormal y estarle diciendo al paciente, ojo, váyase para el hospital, que usted tiene que ir a mirar qué le está pasando. Entonces, no podemos olvidar la morfología y tenemos que especializarnos en esa parte. La morfología debe partir de la correlación del cuadro hemático para luego empezar a mirar nuestro extendido de sangre periférica. Entonces, si yo tengo acá este caso, por ejemplo, donde aparece acá dentro del valor asignado una anemia macrocítica y el laboratorio no me la reporta, una anisocitosis, el laboratorio no me la reporta, porque estoy viendo cómo interpretar el cuadro hemático. Vean ese volumen corpuscular medio cómo está y vean cómo está ese RDW 20.4, que aquí me está hablando de anisocitosis. Vean esta curva de los glóbulos rojos, aquí tengo una población bimodal. Entonces, ¿qué está pasando y por qué yo no logro esa interpretación? Ahora, el cuadro hemático, miren 43.000 plaquetas y miren la curva de las plaquetas. Entonces, todo esto se debe correlacionar. Yo no reporto la anemia macrocítica ni reporto la anisocitosis, y cuando yo veo acá el comparativo de todos los laboratorios, el 95% de los participantes reportaron la anemia macrocítica. El 78% reportó la anisocitosis. Entonces tengo que ver que me falta expertise en esa área. Tengo que hacer una tareita de repasar cómo interpretar los cuadros hemáticos, lo que me está dando el equipo, porque el equipo me está hablando. Antes de sentarme a leer mi extendido, entonces acá está mi extendido, donde tengo una visión en 10, donde tengo una visión en 40 y tengo una visión en 100, donde empiezo a mirar el detalle de las células. Entonces encuentro un macropolicito, que es típico de esta patología, y no reporto el polimorfo nuclear o el hipersegmentado, no lo reporto. Y cuando miro acá, la mayoría de los participantes, tengo un 60% reportando esos macropolicitos, pero cuando yo observo el desempeño general de mi laboratorio, entonces la idea no es cambiar a la persona que esté leyendo. No quiero decir bacterióloga, porque en Colombia somos bacteriólogos, pero sé que estoy hablándole a varios países, entonces puede ser el bioanalista, el tecnólogo médico, puede ser el químico, que esté teniendo ese comportamiento como profesional de laboratorio. Y no es para tomar esto de una manera punitiva. Yo no puedo sancionar a la persona que se está equivocando o que me está haciendo este tipo de reportes. Yo lo que tengo que hacer es capacitarla. Entonces, tengo que trabajar en mi programa de capacitación continua como me lo exige la norma ISO 15189 en su versión 2017. Eso nos lo va a decir tal cual, textualmente. Ahora, tanto la hematología como la microbiología, que es el área que voy a mostrar un par de ejemplitos, son áreas que no deben rotar. La gente ahí no debe rotar, la gente debe ser quietica, porque son áreas que requieren mucho expertise, y llegar a ese expertise, a ese grado de conocimiento, requiere tiempo para que uno se empape, que a uno le guste, que uno lo maneje con facilidad y juegue ya uno con ese tema. Entonces, en la microbiología estamos invitando a determinar el género y la especie de la bacteria que estamos enviando y las pruebas de susceptibilidad, pero aquí les traigo unas cositas básicas que son sencillitas, que toda persona que maneje el área de microbiología las debe saber desde la base. Esto es básico y realmente nosotros encontramos en el control de calidad externo reportes que incurren en estos errores. Esto no puede pasar. Entonces, insisto, entrenamiento, reentrenamiento y capacitación continua para el personal. Para la microbiología nosotros nos estamos apoyando en material de referencia certificado. Afortunadamente, esto es lo que nos envía nuestro proveedor. El proveedor nos envía el certificado. Son cepas que, aparte de eso, cumplen con los requisitos de la norma ISO 17034 como material de referencia. Entonces, al recibir la cepa, nosotros enviamos el videíto, cómo la tienen que trabajar, cómo la tienen que reconstituir. Todo eso está perfecto, pero miren este ejemplo.
Teníamos acá un Corynebacterium jejunum y nos están reportando una Cocuria rossea. ¿Qué pasa acá? Son dos cosas muy distintas. Pero entonces, simplemente cuando se monta el GRAM, porque vuelvo y digo, la tecnología no camina sola, nosotros la manejamos, cuando se monta el GRAM, el participante ve cocos. Y resulta que estos eran unos cocobacilos. Eran gram positivos, pero eran unos cocobacilos. Entonces, cuando miramos rápidamente la lámina, vemos que la manchón allí violeta, entonces de una vez estamos poniendo cocos y luego seguimos corriendo y a toda carrera continuamos y no es así. La microbiología es un área que requiere paciencia, que requiere destreza, que requiere un control estricto de nuestra base, porque la coloración de Gram sigue siendo una gran base para poder continuar con el proceso. En este caso, pues estamos viendo que estamos fallando totalmente en la coloración de Gram. Si fallamos en la coloración de Gram, pues escogimos una tarjeta o un panel que era para Gram positivos y obviamente pues el equipo da lo que le sale. Eso fue lo que dio el equipo, porque esas son a veces respuestas. Y si nosotros nos basáramos únicamente en el consolidado de los participantes, en el consenso de los participantes, pues aquí habríamos invalidado esta muestra de control. Aquí diríamos, este control no es válido porque no hay consenso. Hay un 42% de participantes que están acertando en el género de y la especie, únicamente. Entonces, ¿qué pasa acá? No haríamos esta corrección tan importante, que es tan básica como es corregir la coloración de Gram, y cuando se mandan las notas, porque cada control, de acuerdo al desempeño de los participantes, recibe notas, observaciones generales para todos, entonces aquí se está recomendando extendidos delgados que permitan identificar bien la morfología, recorrer un mínimo de 20 campos para realizar el informe final y hacer una correlación antes de ir al equipo automatizado. Aquí hay otro casito que es un antibiograma, entonces aquí el participante está reportando que es menor o igual a 1 sensible en la ciprofloxacina, en unas enterobacteriáceas. Y lo que en este momento el manual de CLSI está indicando es que menor o igual a 0.25 es sensible. Entonces, ¿cuál es el llamado para el participante? Por favor, actualice sus puntos de corte, porque cuando utiliza puntos de corte viejos, puede llevar a falsos sensibles que se asocian con fallas en el tratamiento del paciente con ese grupo de antibióticos. Y aquí hay otro caso de antibiograma donde nos están reportando una vancomicina sensible, pero el participante está trabajando con un método de discodifusión y esta metodología no está medida en CLSI. Para ese método no hay halo de sensibilidad o resistencia. Entonces, esto nos lleva a pensar que se requiere una actualización en los manuales de procedimientos, que la competencia de la persona del área de microbiología debe tener el suficiente poder de discernimiento y conocimiento de los equipos con la limitación de los métodos. Y aparte de eso, la correlación clínica. Entonces, el área de microbiología y el área de hematología son dos áreas del laboratorio en las cuales la gente no debería rotar, para lograr esa expertise que se tiene para poder reportar con toda tranquilidad, porque tenemos un control interno, como es el GRAM, como son las cepas que estamos dedicando, pero la expertise del profesional es definitivo. El control de orinas. En el control de orinas nosotros hacemos un control de calidad interno de la tira, ¿cierto? Pero cuando nosotros llegamos al control de calidad externo, encontramos este tipo de detalles. Las tiras de orina, cada una es una reacción química que requiere un tiempo determinado para poder ser leída. Cuando nosotros estamos trabajando en un equipo automatizado, los equipos tienen sus tiempos definidos y nos dan un poquito más de ventaja para no llegar a equivocarnos como acá. Pero como la lectura de las tiras es algo que todavía se hace muy manual en muchos laboratorios, porque el hecho de tener esa tecnología tan espectacular no es general, no es general. Entonces hay que tener cuidado, siempre colocamos un cuidado especial en los tiempos de lectura de las tiras.
Y el ideal es que se lean los sedimentos de las orinas. Los sedimentos deben ser leídos, eso también ayuda un montón. Si no se lee el sedimento, se pasan cosas como unas hematurias incipientes, que es el inicio, por ejemplo, de una coagulación intravascular diseminada, y lo menciono porque es un caso muy familiar que pasó con mi papá, y eso, por eso lo he tenido siempre grabado en mi cabeza. Esta parte debe ser controlada a través de una centrífuga perfectamente calibrada, de unos tiempos de centrifugación que sean exactos, de una disposición o una estandarización para el manejo del sedimento. Entonces, el decantar el sedimento, eso está mandado a recoger, entonces hay que retirar. El método COA, que nos recomienda retirar 9.5 o 9 mililitros y dejar 1 mililitro para resuspender y hacer una lectura estandarizada del sedimento. Nosotros en los instructivos siempre colocamos estos métodos allí para que les sirvan de apoyo al profesional del laboratorio. Entonces, aquí vemos también el consolidado del desempeño de las últimas 12 muestras, donde la mayoría de las veces ha estado muy bien en el laboratorio, pero también ha tenido sus fallitas. La coagulación es un área espectacular, porque la coagulación es un área que se maneja con equipos abiertos, con reactivos que aplican para cualquier equipo, y esto conlleva una serie de situaciones que lo que mirábamos allá arriba en la norma ISO 15189, que hay que trabajar con métodos validados y verificados. En coagulación definitivamente no aplica. Cuando nosotros estamos trabajando tecnología de punta, equipos cerrados, los laboratorios que tienen toda esa facilidad, es una maravilla, pero es que eso no le pasa a la mayoría. La mayoría no tienen esas bondades. Entonces hay muchas clínicas pequeñas, hospitales pequeños, mucho rural, mucha entidad rural, que definitivamente adquieren su reactivo por costos. Entonces allí el proceso de compras, ¿cómo funciona? No hay un concepto técnico válido, sino que vale es el concepto del gerente y el bolsillo. Esa parte complica muchísimo áreas como la coagulación. Este es un caso que les voy a contar. Es un caso que, como yo les relataba en el siglo pasado, cuando trabajábamos en el laboratorio, yo sabía trabajar en un Leitz, en un Coleman, y el día que a nosotros nos llegó al laboratorio un RA50, eso fue una cosa espectacular. Entonces, que ese equipo tuviera un display que nos leyera, que etcétera, y que pudiéramos hacer las pruebas de coagulación en ese equipo era una maravilla, pero estoy hablando muchos años atrás. Y esos equipos todavía se conservan y todavía se trabajan, y las cubetas ya no existen. Y existió por allá una persona que dijo, venga, yo le fabrico cubetas, y empezó a fabricar las cubetas, y las cubetas quedan un trítico más alta, entonces no lo tape, no lo tape, pero tenemos estos resultados. Entonces, ¿qué pasa con estos laboratorios? Cuando recibimos estos resultados y estamos haciendo una comparación contra el valor asignado, estamos evidenciando el reporte inadecuado del laboratorio. Pero cuando hacemos un consenso y la mayoría de la población que está reportando esta muestra, miren la desviación estándar que nos queda, y pues este laboratorio nunca tendría que tomar acciones, nunca. Él viviría feliz con sus cubeticas rayadas y esmeriladas y de todo, y seguiría trabajando sin ningún problema. Aquí hay otro ejemplo, y este sí es un equipo cerrado, con equipos con reactivos cerrados que tienen una validación previa de fábrica, más sin embargo, este laboratorio no ha hecho una buena estandarización del manejo de su equipo. No está verificado este equipo para su trabajo. Entonces, las condiciones de calidad son bastante cuestionables. Y vamos al mismo tema. Aquí hay una población de 26 laboratorios, que no es una población despreciable para una comparación en coagulación. Y con esta desviación estándar, pues todo el mundo entra y todo pasa, y nunca jamás hubiésemos encontrado, y no encontramos que este laboratorio tenga que tomar acciones, a pesar de que los valores de consenso se obtienen con un algoritmo A, y el algoritmo A nos excluye los valores aberrantes. Sin embargo, este tipo de situaciones
que son las que conllevan a que uno piense que no hay una verificación del método, hacen que la población se pueda sesgar, que la población del consenso se pueda sesgar. También en coagulación ofrecemos la información de la tecnología, de los métodos del mercado, para que los participantes revisen cómo están en comparación con los demás. Y como hay tantos equipos en el mercado, porque es que hay una multiplicidad de equipos en el mercado enorme, entonces por eso tenemos que trabajar preferiblemente desde un comienzo, llevamos 20 años trabajando con un valor de referencia y con un valor de consenso. Nuestra amada parasitología. ¿Quién no conoce un Ascaris lumbricoides? Eso es, yo creo que es el parásito más conocido en todas partes. Y no reportar adecuadamente el Ascaris lumbricoides significa que el laboratorio no trabaja con una buena calidad del montaje. Entonces, aquí se puede montar enlagunada la lámina y obviamente los parásitos, los huevos que son más pesados se van al borde y por esa razón no fue detectado. No creo que sea por falta de conocimiento o expertise de la profesional o el profesional que lo haya revisado. Y tenemos un 95.6% de aciertos. Entonces, cuando yo veo esto, pues yo digo, mira, pues, ¿qué pasa conmigo? Entonces, en parasitología yo puedo recoger esas muestras de control externo y dejarlas para ir haciendo un control interno permanente e ir pasando las muestras para que todo el mundo vaya ganando ese expertise. Hay muchos parásitos adicionales que los demás reportan y a pesar de que nosotros preparamos todas estas muestras a partir de pacientes colombianos, son pacientes que ya están diagnosticados y los parásitos están bien identificados, pero no está por demás, a pesar de que las pruebas de homogeneidad a las que se somete la parasitología son bastante drásticas y se manejan en dos laboratorios acreditados acá en Colombia, pero pueden quedar uno que otro. Sí, una endolimasnana, un entamoeba coli, pero que nos quede un oxiuro, pues difícil. Entonces, por eso esto definitivamente se penaliza. Que haya una fasciola hepática en esa muestra, no, por nada. Una Giardia, una Hymenoplepis, una Yodameba, no, unos oxiuros, no. Entonces, son parásitos que definitivamente no podrían estar en la muestra, no se nos hubieran podido colar. Aquí hay otro casito, somos endémicos nosotros en Chagas, entonces este fue un trypanosoma coloreada con un nemacolor. El 99% de los participantes acertó, pero aquí hay un participante que dice es una leishmania. Y hubo por allá otro que dijo una dermatobia hominis. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces es conocimiento, capacitación continua, repaso y un control interno que incluya muestras para que sean revisadas y verificadas por todos los profesionales del laboratorio. Por último, les traigo un ejemplito de química, que es un ejemplito de una muestra en la cual tenemos 2 eventos que están saliendo excluidos con un control de calidad interno bonito, con un sigma bonito, en donde uno se rompe la cabeza diciendo, pero aquí ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, procesaron la contramuestra, cómo la analizaron, qué hicieron, y después de mucho rato de haber trabajado, porque el control interno ya está estable, empezó muy mal, tuvo puntos muy feos, puntos aberrantes, pero ya luego el control se estabilizó. Tenemos unos sigmas muy bonitos, no tenemos ninguna alerta ni en coeficiente de variación, ni en sesgo, ni en error total, de manera que lo que está pasando acá, cuando se mira a fondo, fue una rotación de personal y la persona que empezó a procesar el control de calidad de química no tenía la suficiente entrenamiento, no leyó el instructivo y estaba reportando un método que no era el adecuado. Y también, pues, la recomendación es revisar cómo están los sigmas en todos los analitos con los cuales estamos participando en nuestro programa de química para hacer una muy buena correlación con el control de calidad interna. Acá una pregunta, ¿controlamos la fase preanalítica? Todos sabemos que la fase preanalítica es la fase que es la más culpable de los errores que nosotros podemos sacar de esos exámenes que nosotros vamos a liberar con errores. Entonces, la fase preanalítica se debe controlar. Hace algún tiempo nosotros hicimos un acuerdo con la Sociedad Española de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y empezamos a trabajar con ellos este control de calidad de preanalítica. Nos reportan estos indicadores y después de que se recibe toda la información, se elaboran percentiles y vamos mirando
cómo va la mejora continua del laboratorio de acuerdo con los percentiles que han reportado. ¿Qué tenemos como no satisfactorio en la fase de preexamen? Olvidé decirles que la nueva versión de la norma ya no nos va a hablar de preanalítica, analítica y posanalítica, sino nos va a hablar de preexamen, examen y posexamen. Por eso les traje acá. Entonces, como no satisfactorios en la fase preexamen, podemos tener el no seguir las instrucciones del proveedor del programa básico. Eso mismo nos pasa en la preanalítica cuando estamos trabajando con nuestros pacientes. Errores al seleccionar la muestra, mala reconstitución y mezcla. Ahí fallamos. Falla en la temperatura adecuada para efectuar el examen. No les digo mentiras, yo tuve en alguna ocasión, hace varios años, un participante que trabajaba en la coagulación manual y cuando fuimos a visitarlo, a ver cómo hacer el seguimiento de su control, nos dimos cuenta que era que él trabajaba en un baño seco. Y trabajar una coagulación en un baño seco, no, porque ya esto era de mi época que nosotros mirábamos arriba en el techo la formación del trombo. Y puede haber un menor volumen de muestra empleado, por ejemplo, cuando hay un equipo con mal mantenimiento, una pipeta tapada de los equipos o reutilizamos puntas, porque todavía suelen existir este tipo de situaciones. En la fase examen, los no satisfactorios se dan básicamente por fallas en el proceso de mantenimiento de los equipos, por fallas en el proceso de calibración, métodos no validados o métodos no verificados, como ya lo vimos y lo insistí bastante en el tema de la coagulación, por desconocimiento en los errores del equipo. Hay errores que el equipo saca y que no los corregimos a tiempo y porque no se valida, no se verifica el control de calidad interno. Ese no es para dejarlo allí guardadito y verificarlo a posteriori. En la fase postexamen vemos errores de transcripción, que es muy frecuente, reporte en unidades diferentes a las solicitadas, ingreso de resultados por un profesional diferente al operador. Esto es muy común. Los laboratorios grandes prefieren que la coordinadora o el coordinador del laboratorio copie los resultados de los controles de calidad externo y hay errores que suceden por esa transcripción. Y resultados no revisados. Una buena práctica es revisar los resultados antes de reportar. El tema de las unidades diferentes a las solicitadas es un tema muy complejo, sobre todo cuando estamos trabajando inmunología, hormonas. Es difícil que, por más que uno insista en las unidades, siempre a las personas se les olvida y vuelven y reportan con las unidades que no son las adecuadas. Este es nuestro eslogan. La calidad es un compromiso personal. Esto nace de mí. Yo soy el que voy a firmar el resultado del examen. Yo soy el que tengo que estar consciente de lo que le voy a entregar al participante. Entonces yo tengo que definir eso, yo tengo que liberar resultados con calidad. Es cumplir el compromiso ético que juramos el día que nos convertimos en profesionales de laboratorio al servicio de la salud. Por eso esto es un compromiso personal. Y me pidieron unos qualitips, entonces acá les hago el resumen de los qualitips. El control de calidad externo no reemplaza al control de calidad interno. Control de calidad externo es retrospectivo. Las condiciones de cada laboratorio son diferentes y se ven reflejadas en los resultados. Nosotros como proveedores acreditados tenemos la obligación de prevenir la confabulación de los participantes. Nosotros hemos tenido situaciones en las cuales vemos por el Facebook que se escriben que les está dando el Proacecal de microbiología. Entonces nosotros ponemos muy disimuladamente en la página una notica diciendo, ojo, no se pueden copiar, eso no es lo lógico. Cada laboratorio es distinto. Lo que estamos buscando con el control externo es ver cómo están ustedes allá. Si su control interno está coincidiendo con su control externo, ¿qué está pasando? No se copien porque nada hacen, se engañan a ustedes mismos. No se deben establecer condiciones especiales para su realización. Lo que les decía, no se pone bonito el laboratorio para procesar el control externo. Se trabaja como se trabaja al paciente. Hay que elaborar un protocolo para el análisis y la aplicación de los resultados del control de calidad externa. Esto es recomendado.
Nunca debe ser una herramienta punitiva en los laboratorios. Esto es algo que quiero hacer mucho énfasis y dejar este mensaje. En la medida que el control de calidad externo siga siendo una herramienta punitiva, no avanzamos, no avanzamos. El profesional del laboratorio le da miedo reportar, le da miedo embarrarla, porque sabe que si la embarra, hablándolo coloquialmente, me disculpan, va a tener una sanción. Entonces, no es la idea. Las causas de los no satisfactorios deben ser halladas, corregidas y documentadas. Y por último, las acciones implementadas se deben comprobar con una contramuestra. Nosotros enviamos, como les decía, en la mayoría de los controles, suficiente cantidad de muestra para poder hacer la contramuestra y verificar si las acciones que se implementaron fueron las adecuadas para corregir la causa del error. Bueno, y les agradezco muchísimo su atención, les agradezco mucho su asistencia, a todos los participantes, a todos mis oyentes esta tarde y a mis amigos de Quality por su invitación. Estoy disponible para las preguntas que me quieran hacer. Perfectísimo, doctora Clara. Excelente presentación. Muchísimas gracias por haberla preparado para nosotros. Si les parece, antes de comenzar y para que nuestras invitadas tomen un poquito de agüita, vamos a una pausa informativa de no más de 40 segundos y volvemos para que comencemos con las preguntas. Perfecto. ¿Listo? Estamos ya de regreso. Muchísimas gracias. Y pues vamos a empezar con las preguntas que tenemos para ustedes. Y pues también es el momento para que los participantes, si tienen alguna duda, la puedan escribir en el chat para, finalizando estas preguntas, comenzar con las dudas de los participantes. Y la primera es que nos dicen, es muy común que los laboratorios reciban alarmas de desempeño o de resultados no satisfactorios en su evaluación de control de calidad externa, que cuando ellos están revisando no ven reflejadas en el comportamiento de su control de calidad interno. ¿Cómo debería evaluarse esta situación? ¿Cómo los laboratorios deberían enfrentar esta situación? ¿Y cuál es su recomendación? Porque en realidad es algo que muchos laboratorios pues padecen mes a mes. Tengo mal el externo, pero el interno no me dice nada, estoy muy bien, entonces, ¿qué hago? ¿Ignoro el externo? Pues esa es la pregunta. ¿Ustedes nos podrían ayudar, doctora Clara, doctora Marta? Las escuchamos.
Hay varias herramientas y varios caminos para revisar el control de calidad externo, ¿no? Yo les invitaba a hacer un plan para poder aplicar los controles de calidad externo que estamos recibiendo. Dentro de esa herramienta, lo primero que yo tengo que hacer es ir descartando cuáles son las posibles causas por las cuales mi control externo se sale. Primero, lo más común es tener un error de transcripción. Eso es lo más común. Tener un error en unidades. Pero si es que ya descarté absolutamente todo, ya corrí una contramuestra, porque corrí una contramuestra y me dio perfecta y no tengo ningún error y veo que todo está perfecto y estoy hablando que mi control de calidad interno está perfecto, entonces voy a dejar este evento acá quietico para observar qué pasa en el próximo. Porque si es que el próximo vuelvo y me salgo por el mismo lado, ya yo tengo que mirar si es que mi control de calidad interno está fallando y yo estoy comiéndome un sesgo que no me he dado cuenta. Entonces yo tengo que hacer un análisis completo de ese panorama. No me puedo quedar solamente con que no encontré la causa. Incluso documento eso. Yo documento en este evento no encontré causa, porque en el siguiente evento tengo que encontrar alguna razón por la cual. Marta, ¿algo más que complementar? Sí, algo concreto y es que pues absolutamente de acuerdo con la doctora Clara. Hay algo muy importante y es que los laboratorios tienden a creer que si su control de calidad interno les muestra que están bien, pues están bien. Pero muchas veces es propiamente la prueba de evaluación externa la que nos está llamando la atención y nos está invitando a evaluar cómo definimos nuestras propias medias. Si leemos el inserto y todo nos dice, definan sus propias medias, pero a veces no tenemos la formación ni el conocimiento para hacer ese proceso bien hecho y lo hacemos de pronto simplemente definiendo donde me está dando el control de calidad sin darnos cuenta que de pronto tenemos un sesgo. Entonces ahí es donde a veces los laboratorios muy fácil dicen, tengo el problema es efecto matriz del control de calidad. Y a veces es algo tan sencillo, pero que nos cuesta tanto reconocer y es el haber definido mal nuestras medias y por eso el control interno muchas veces no nos muestra que realmente estamos fallando. Correcto. De acuerdo. Muchísimas gracias. Segunda pregunta es, ¿qué tipo de evaluaciones o características estadísticas tienen las pruebas de evaluación de calidad externa que no tienen los controles de calidad interno y que permiten que ambos se complementen? Pues el control de... Sí. Adelante, doctora. Adelante. El control de calidad externo me compara con los demás, me compara con otros laboratorios que tienen mi misma tecnología, mi mismo sistema de análisis. Es mi auditoría, digámoslo coloquialmente, es mi auditoría. Yo, lo que estamos hablando, yo puedo tener un control de calidad interno aparentemente muy estable, muy bonito, puntos verdes, y es que también uno encuentra por ahí casitos en los cuales solo selecciono los puntos bonitos y pongo los puntos bonitos, porque eso suele pasar. Entonces, como en el laboratorio trabajan ahora varios turnos y son muchos turnos los que están al tiempo, entonces pueda que estén sucediendo ese tipo de situaciones. Entonces, mi control de calidad externo primero me compara contra otros métodos y me está dando toda la información que yo les relataba. Entonces, en primer lugar, estoy cogiendo todos estos datos y los estoy sometiendo a un algoritmo A para excluir todos esos valores que son aberrantes y estoy mirando cómo estoy comparado contra los demás. En el caso de Proacecal, nosotros estamos comparando contra un valor verdadero, en primer lugar. Y como les decía, eso me evita que si el consenso no me excluye, yo sí me vea excluido porque sí tengo que tomar una acción de mejora y tengo que hacer un análisis más profundo de mi control de calidad. Entonces, son herramientas distintas que se complementan de manera perfecta. Y complementando lo que nos dice la doctora, yo amo personalmente el hecho de que la prueba de evaluación externa es ciega, como la muestra del paciente, mientras que como el control interno, yo sé
por lo menos cuánto me debe dar, porque viene con un inserto que me orienta en las concentraciones en las que debo trabajar, pues como decía la doctora, a veces se ponen los valores que me dan bonitos y no grafículos aberrantes, en fin, desafortunadamente eso se ve en ocasiones. Entonces, lo que realmente me va a decir cómo estoy trabajando, si lo trabajo a conciencia, sin hacer repeticiones, sin modificar las condiciones de mi laboratorio el día del control externo, es la prueba de evaluación externa por el hecho de ser tan ciega como la muestra del paciente. Claro. Me está mostrando. Perfectísimo. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. En su opinión, ¿cómo debe actuar un laboratorio con continuos resultados no satisfactorios en su programa de evaluación externa de la calidad, que además participa en un programa de comparación interlaboratorios con materiales de control de calidad interno, en donde no ve reflejado este problema? ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo actuamos? ¿Qué es lo que debe hacer este laboratorio para tratar de solucionar esta situación? Bueno, los programas de evaluación de la calidad interna con comparación externa o, como decían, externalizar el control de calidad interno, tienen una situación particular y es que es muy difícil que yo logre un consenso cuando tengo tantos lotes de reactivo, tantos lotes de controles, tantos lotes de calibrador, tantos mantenimientos diferentes, tantos procesos de estandarización distintos y qué filtros me están aplicando en ese control interno con evaluación externa. ¿Qué filtros tengo? Cuando yo hablo de un control externo, yo estoy trabajando con base en un algoritmo ASI, voy a hacer un consenso y voy a comparar los laboratorios contra un consenso. Pero ¿qué filtros tiene mi control interno con evaluación externa? Que se van los errores y yo no me doy cuenta. Entonces, cuando yo llego a un externo, el externo es un poco más afinado y el externo sí me va a decir, ojo, aquí hay un error. Como yo lo mostraba pues en los casitos, en los poquitos ejemplos que les mostré. Entonces, pueda que sea acertado el tema, pero yo tengo que tener ese cuidado. Por eso el control externo yo no lo puedo omitir. Yo no lo puedo omitir. Totalmente de acuerdo con la doctora Clara. Perfecto, pero qué excelentes invitadas, están de acuerdo en todo. Yo esperaba que ya el debate, pero perfecto. Se nota su experiencia de ambas. Otra pregunta muy frecuente es, ¿qué periodicidad deben tener las pruebas de evaluación externa de la calidad para que resulten de utilidad en el análisis de la calidad en un laboratorio clínico? Esto tomando o partiendo desde que muchos laboratorios cuentan con un presupuesto, digamos, limitado para participar en programas de control de calidad externo. Entonces, pues esta es una pregunta muy recurrente. Quiero participar, pero tampoco cuento con el recurso económico para poder invertir de más. ¿Cuál es la periodicidad que se debe tener para cumplir con esto? Yo Como lo decía ahí. Exacto, la doctora lo decía ahora muy claramente. Y por eso a veces es que estamos de acuerdo, porque la doctora nos mencionó mucho este tipo de detalles, y es que obviamente mientras más frecuente mejor. Qué rico fuera que tuviéramos controles de calidad cada 15 días para poder detectar problemas lo más pronto posible y atacarlos, pero tenemos que reconocer que somos países en los que de pronto económicamente no tenemos el recurso suficiente. Entonces hay que evaluar el tema del costo-beneficio, hay que evaluar el tema del riesgo, como nos decía la doctora Clarita. Entonces hay que hacer primero una evaluación, no es simplemente correr un control por correrlo. Se puede trabajar de acuerdo a la criticidad de las pruebas y al volumen que tengo, y como lo decía la doctora, a veces es mejor remitir, pero sí es necesario tener alguna forma de evaluar que nuestras pruebas están funcionando bien. Sí, hay que garantizar la calidad de un resultado que se emita en el laboratorio. De acuerdo. Perfecto. Muchísimas gracias. Y
por último, tenemos una pregunta que es muy continua en qué opinión les merece aquellos programas en los que cada institución reporta su resultado, su concepto, pero el proveedor no retroalimenta a los participantes en cuanto al consenso obtenido. Ejemplo, un programa internacional como CAP. ¿Qué opinión hay al respecto de esto? Bueno, de hecho, la norma 17043 pide que se deben emitir comentarios o recomendaciones basados en los resultados de los ensayos de aptitud. Eso es un numeral de la norma de la 17043 y es una exigencia que nos hace a los proveedores de ensayos de aptitud. Nosotros tenemos que enviar recomendaciones. Cuando uno tiene todos esos resultados, uno tiene una riqueza de datos y uno tiene la facilidad de darse cuenta de una cantidad de falencias que hay desde la tecnología, desde las fallitas que hay por ahí en calibraciones, desde las fallitas que hay por ahí en ajustes, que son muy grandes y uno con esos datos perfectamente puede recomendar algunas posibilidades de mejora. Recomendar acciones para que los laboratorios implementen. Obviamente, uno no les va a dar la solución porque uno no se va a ir a hacer el análisis de las causas. El laboratorio tiene que recibir esos resultados y hacer un análisis de causas juicioso, mirando a qué está asociado el error que está evidenciando en el control de calidad externo. Pero sí, las recomendaciones son básicas para que ellos tengan un inicio para sus acciones de mejora. Sí, doctora Clarita, pero hay programas en los que, y lo digo por experiencia, uno envía el reporte y no hay retroalimentación. No sabemos si nos fue bien, si nos fue mal, si lo que dijimos es correcto o no. Entonces yo invito a los laboratorios a que no se queden de brazos cruzados en esos casos. Contactemos con otros laboratorios y ya posterior al resultado, nunca previo al resultado, posterior al resultado, cotejar los reportes que enviamos. Por ejemplo, en controles de patología. Bueno, yo veo que es un tejido de esta o esta característica que puede orientarnos hacia este tipo de carcinoma o este otro y hacer un diálogo entre los profesionales del área que enriquezca como las observaciones que cada laboratorio tuvo, pero no quedarnos simplemente con que yo compro el externo para cumplir y no me retroalimentan y me quedo tranquilo. Entonces, sí, buscar un consenso entre profesionales para poder evaluar un poco más la información que se reportó. Pues doctora Marta, yo le cuento un poquito la experiencia de la Fundación de Proasecal y es que nosotras todas trabajábamos en una entidad hospitalaria que usted conoce, el Hospital San José de Bogotá. Y nosotras veíamos esa falencia en los controles de calidad. O sea, pues llegaban los controles de calidad, sí, maravillosos, llegaban los controles de calidad externos, pero no nos aportaban, no nos decían haga o no haga. Y nosotros podíamos hacer una cantidad de cosas y repetíamos y veíamos que realmente nosotros, por más que hiciéramos contramuestras, por más que tomáramos una acción o la otra, eso no mejoraba. Entonces ahí nació la idea de montar un programa que tuviera esa parte académica y ese soporte para los laboratorios para poderlos ayudar en ese tema. Obviamente, yo no soy la experta en todos los temas, que hay una hematóloga, que hay un microbiólogo, que es Germán, aquí hay una química, que hay una especialista en hormonas, hay un especialista en cada una de las áreas. Pero reúne uno a todos esos especialistas y el hecho de cada uno bajo su experiencia, porque todos tienen una experiencia vasta, bajo su experiencia envían información que es relevante para que el laboratorio empiece a tomar sus acciones de mejora. Absolutamente enriquecedor, sin lugar a dudas. Sí, señora. Valioso, valioso, valioso para aquellos laboratorios participantes. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas de nuestros participantes y nos dice, la primera es, ¿hay alguna forma de establecer la aparición de una tendencia en el control de calidad externo? Por ejemplo, cuando hago el cálculo del histórico del Z-score, veo que se encuentran siempre ya sea por debajo o por arriba de 0. Esa es la primera preguntita que nos hace nuestro participante.
Bueno, no sé si entendí bien la pregunta, pero yo pienso que sí hay forma de uno darse cuenta si también está presentando un sesgo o un desempeño repetitivo en la prueba de evaluación externa. Si siempre hace su evaluación del Z-Score o del IDS según el programa que sea y siempre le da por debajo, pues eso es importante y siempre la invitación es a cotejar la prueba de evaluación externa de la mano con el desempeño del control de calidad interno. Pero si ocurre en ocasiones, también es importante revisar la concentración de la muestra enviada en la prueba de evaluación externa, porque a veces yo solo tengo sesgos, estoy reportando, por ejemplo, más alto de lo esperado, solo en cierta concentración. Entonces, es muy importante monitorear también eso, bien sea que sea periódico o que sea esporádico, verificar que no tenga que ver con una concentración en especial, porque a veces el correctivo debe ser tomado a concentraciones bajas o solo a concentraciones altas, porque si yo muevo todo el gráfico con una calibración, entonces voy a dañar la que sí está bien y por arreglar la que necesitaba intervención. Y es que la calibración debe ser el último recurso que el laboratorio adopte. Tienen que haber hecho un recorrido muy grande con su comparación de su control externo, independiente que esté evidenciando esos sesgos, y no puede necesariamente, lo que yo les digo, cuando yo trabajo solamente con un consenso, es más difícil que yo tome esas determinaciones. Es de mucho cuidado. Muchísimas gracias, doctor. Espero que esto haya respondido su duda. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo minimizar o eliminar el efecto de duplicado de resultados de controles externos si en mi laboratorio dispongo de 2 equipos iguales, de la misma marca y el mismo modelo? ¿Cómo puedo eliminar o qué? ¿Cómo puedo eliminar o minimizar? Es que no lo entendí bien. Los resultados. No sé, nuevamente, no sé si entendí bien la pregunta, pero cuando uno tiene 2 instrumentos iguales con la misma metódica y corro las mismas pruebas en el instrumento, tengo duplicidad de pruebas en mi laboratorio, pues yo supongo que es por el volumen. Por lo tanto, debería correrse tanto el control interno como la prueba de evaluación externa en ambos instrumentos. Y debo tener inscritos mis 2 instrumentos, así sea la misma metódica, el mismo reactivo, todo, debo tener inscritos mis 2 instrumentos en la prueba de evaluación externa. Y así sean iguales, en ocasiones uno encuentra diferencias en un solo instrumento y debe intervenirse uno solo. No sé si con eso a la persona que la plantea. Sí, porque si hay 2 equipos exactamente iguales, lo mismo. Y nunca una medición da exactamente igual en 2 equipos, así estén en el mismo laboratorio y los esté manejando el mismo operador. Hay diferencias, pero sí se tienen que controlar, tanto interno como externo en los 2. Yo tampoco entendí muy bien la pregunta, pero sí es lo lógico. Los 2 instrumentos deben ser controlados de la misma manera, tanto con control interno como con control externo. Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cada cuánto tiempo es correcto establecer una media en el control de calidad? Interno. Estamos hablando de control interno. No comentan en cuál, pero bueno, si hablamos de la media, hablamos del control de calidad interno. Yo no soy partidaria de cambiar la media nunca. Yo no soy partidaria de cambiar la media nunca. Para poder calcular una media, el trabajo previo del laboratorio debe ser muy juicioso, muy cuidadoso, y el sistema tiene que estar puesto a punto. Nosotros hemos tenido... Por allá hay retorno. ¿Perdón? Que había un retorno ya. Nosotros hemos tenido la experiencia de trabajar con lotes, o sea, se compra el lote suficiente por lo menos para un año y durante todo el año se mantiene el mismo lote y la media no se mueve. ¿Cuándo se mueve? Se cambia la media del laboratorio solo cuando hay cambio de alguna
alguna parte del equipo que sea crítico para la determinación de la prueba. Cuando se acaba el lote del control, obviamente. Cuando por comparación de control externo, control interno y mediante un grupo y un comité ahí dentro del laboratorio, se define cambiar esa media. Pero eso no se puede cambiar con facilidad. Tiene que ser muy estudiado, muy analizado. Y yo escucho que también la recomendación de cambiarla por la intervención en la comparación interlaboratorios, interna con valoración externa, pero vuelvo y digo, eso tiene mucho de cuidado por los filtros estadísticos que se aplican allí. Entonces, cambiar la media del laboratorio es muy, muy cuidadoso. No se debe hacer con frecuencia y solamente en momentos muy especiales, con un comité de calidad en el laboratorio. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Me ayudas a bajarla? Por favor. ¿Qué diferencia hay entre los términos de control de calidad externo de la calidad, ensayos de aptitud y garantía externa de la calidad? Ninguna, la norma los pone como sinónimos. Lo que pasa es que en nuestros países, acá en América Latina, exceptuando Estados Unidos, en Estados Unidos es el proficiency testing, porque allá está manejado como una prueba que valida el desempeño y la competencia de los laboratorios, y allá sí se aplica como algo totalmente punitivo, y el laboratorio que no cumple, no cumple. No cumple y no puede reportar la prueba. Pero en nuestros países son controles de calidad externos, son ensayos de aptitud, y la norma los pone como sinónimos. Perfectísimo, muchas gracias. El doctor Rafael Franco Santillán pregunta, ¿existirá algún estudio que pudiese indicar que ante actitud obsesiva de tener un control de calidad externo y externo casi perfectos puede permitir que la falta de ética se haga presente, permitiendo acciones fraudulentas en nuestros documentos de evaluación y desempeño? Desafortunadamente sí. Por lo que yo digo, por el tema punitivo, ¿no? Por el tema punitivo, es que no, allá no se enfoca el control de calidad se enfoca a buscar las posibles causas de las fallas en calidad en los resultados que vamos a validar. No se puede enfocar en que todo esté perfecto. Hay ocasiones en las cuales exigen que mi control de calidad interno debe estar entre más o menos una desviación estándar, y que mi control de calidad externo siempre debe estar perfecto. El día que se sale eso es un drama terrible y hay una cosa espantosa, y eso fue la matriz, y a mí cámbienme ese resultado. Un resultado no se puede cambiar, ¿no? Un resultado de control de calidad externo, cuando uno está acreditado, nunca jamás se puede cambiar. En el momento que se cerró la muestra y se entregó el resultado, no se puede cambiar. Si se cambiare un resultado es porque hay una apelación de por medio y viene un proceso de apelación, y ganada la apelación se puede modificar, de resto no. Pero lo que hay que hacer es aprender a hacer un análisis de causas y aprender a manejar en conjunto los dos, el interno y el externo. No, y el tema es de simple honestidad. Es decir, aprender que estamos trabajando para la salud de las personas y que necesitamos, cuando estamos fabricando un lápiz, sabemos cómo nos debe dar, pero cuando estamos trabajando con las muestras de pacientes, no sabemos qué resultado vamos a obtener. Entonces, el control de calidad es para que nos muestre las dificultades que tenemos y corregirlas a tiempo, bien sea el interno o el externo. Entonces, desafortunadamente, sí, doctor, eso se presenta y qué triste, pero justamente hay que tratar con programas que nos permitan transmisión automática de datos y buen seguimiento y buen entrenamiento al personal para que este tipo de situaciones no se den, porque el control de calidad no es para que dé bonito, sino para detectar oportunamente las dificultades e intervenirlas. Correcto, de acuerdo. Perfecto, qué tema tan fuerte y tan complicado para todos los profesionales de laboratorio. Hay muchas veces que un analista también tiene mucho miedo de perder su trabajo.
O sea, también hay situaciones, pues, de otro índole que, pues, tendrían mucho o que apuntan o que atacan mucho a nuestra ética profesional. Entonces, es un tema muy importante para tratar. Tenemos dos últimas preguntas para ustedes, doctoras. Es, ¿hacia dónde puede estar encaminado el error del control de calidad externo? Cuando para determinada prueba el control de calidad interno y el comparativo interlaboratorio es óptimo, pero el control de calidad externo está fuera. Y la misma prueba analizada en otro equipo cuyos controles internos son óptimos y el control de calidad y el control externo es bueno. ¿Hacia dónde podemos encaminar este error? Al control interno del equipo donde le está dando mal, que lo revise. Sí, porque si verifica su control externo en otro equipo donde su control interno está bien, pues lo lógico es que yo tengo que mirar cómo estoy haciendo, qué está pasando con mi control interno del otro equipo donde me está dando mal el control externo y el control interno aparentemente está bien. Entonces yo tengo que revisar, ahí sí tengo que revisar a fondo qué pasa con esa media, cómo estoy trabajando ese control interno. Ahí sí eso es totalmente como un poquito más claro. La prueba de evaluación externa tiene unos filtros estadísticos mucho más exigentes, ¿cierto? Pero habría que revisar cada caso a detalle, pero ocurre mucho que cuando tenemos nuestro control de calidad interno, en donde solo nos miramos a nosotros, y nuestra prueba de comparación interlaboratorios sobre la cual no tenemos control, ocurre que a veces algunos laboratorios ya han cambiado concentraciones de un calibrador, concentraciones de un material de control, y eso impacta ese grupo de laboratorios y no tenemos control sobre eso. Entonces nos seguimos viendo bien, mientras que en la prueba de evaluación externa es una concentración, bien sea medida o por consenso, pero es un dato más creíble. Entonces, yo me fío más y me voy un poquito más hacia la prueba de evaluación externa. Le creería un poquito más, aunque habría que evaluar cada caso en sus características. Sí, con En sus detalle. características. Hay que hacer un análisis de causas. Perfecto. Y pues bueno, vamos a terminar con nuestra última pregunta que dice, los resultados del control de calidad externo deben interpretarse acorde a los objetivos de calidad que se han establecido para cada analito en el laboratorio. Si es así, ¿cuáles son los consensos más aconsejables cuando recién vamos a iniciar a participar en un programa de control de calidad externo? ¿Y cuál sería el top al que debería apuntar nuestra participación en este tipo de programas? Bueno, como yo lo expuse, realmente ProAsecal, desde que arrancó, nosotros arrancamos comparando los laboratorios contra, primero, un valor asignado, un valor verdadero, un valor más cercano al valor verdadero, valor de referencia. Y luego sí, contra un consenso. ¿Por qué? Porque hay mucha tecnología, mucha multiplicidad de tecnología y de reactivos en nuestra región, y encontrar grupos pares que sean robustos y que me den la certeza de que mi comparación está bien hecha es difícil. Como ven, hay grupos de 30, de 25, hay la mayoría sí hacen grupos de 300, 250, 350, pero por ejemplo coagulación, que es un área donde hay tantos equipos, entonces es delicado. Entonces por esa razón la comparación, para mí el top es que yo me compare contra ese valor asignado, que es un valor más cercano al valor verdadero, porque el material que se envía es un material previamente valorado. Yo no sé si la pregunta es ambigua o nuevamente no la entendí bien, porque me parece que quien pregunta se enfoca más hacia los requisitos de calidad y preguntar si debe empezar con variabilidad biológica, con CLIA, no sé, y pienso que son temas diferentes. Porque ese es interno. Exacto, Si pienso internos, que son temas diferentes. Entonces, sí, como dice la doctora Clarita, lo que dice la doctora Clarita es lo referente a las pruebas de evaluación externa. Y pienso que la pregunta la sentí más enfocada hacia requisitos de calidad del control de calidad interno. Entonces, pienso que son temas diferentes. Sí va a empezar que empiece por las mínimas, por variabilidad biológica mínimas, siempre y cuando la tecnología le dé, ¿no? Siempre y cuando la tecnología le dé, porque hay muchas pruebas que no llegan ni siquiera a mínimas en algunos equipos. Entonces, y va escalando hacia requisitos más claro, estrictos.
Exactamente, y ahí tendría que trabajar con estado del arte. Perfectísimo, pues muchísimas gracias a las dos, muchas gracias por su tiempo, por compartir con nosotros todo su conocimiento, les agradecemos mucho que estén con nosotros, a todos nuestros participantes, muchísimas gracias por estar y por seguir tan de cerca estos Foro Qualitips. Nos vemos el próximo mes con un tema más. Por favor, estamos atentos a cualquier situación, a recomendaciones de temas para seguir desarrollando en este foro, que es totalmente para ustedes y que pues afortunadamente contamos con grandes expertos que nos acompañarán día tras día en esta transmisión. No me queda más que desearles feliz noche. Muchísimas gracias, doctora Clara, muchísimas gracias, doctora Marta. Les agradezco mucho su tiempo. Participantes, muchísimas gracias. Esperamos volvernos a ver el próximo mes. Con mucho gusto, muchas gracias, gracias por la acogida, gracias por la invitación y me encantó verlas. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias y me encantó verla, doctora Clarita. Feliz noche. Lo mismo, bueno, hasta luego. Que estén muy bien, muchísimas gracias, hasta luego. Gracias.